¿Alguna vez ha conocido a alguien que le ha hablado acerca del fin del mundo? ¿Cuántos escucharon que el mundo se iba a acabar en 1980? Levanta la mano. ¿Cuántos escucharon que el mundo se iba a acabar en el año 2000? En el año 2000, usted escuchó probablemente que el mundo iba a llegar a su fin en el año 2000. Bueno, el día de hoy estamos continuando la serie titulada Mientras Cristo viene, y el tema de esta mañana está titulado Profetas modernos no. Yo prefiero a Cristo. Ahora diga conmigo, yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Y es que hay profetas modernos. Le quiero hablar, por ejemplo, del primero de ellos. Yo lo conocí cuando tenía aproximadamente 2 años. Usted va a ver en la pantalla a nada más ni nada menos que Mónica Esquerra. Mónica Esquerra, mi hermana, que usted la ve ahí a mano izquierda. Mi hermanita estaba en 5º grado cuando asistía al Colegio Hidalgo. Yo no cuento muchas cosas de mi familia, de cosas de tipo personal, pero esto sinceramente de hablar de profetas modernos me recuerda tanto a mi hermanita, porque ella en 5º grado se le ocurrió en esta escuela de monjas, una escuela católica titulada o llamada el Colegio Hidalgo, pidió permiso a su maestra para salir al baño. Les daban una cadenita con una pequeña tablita, eso les autorizaba ir al baño. Fue al baño, pero en lugar de ir directamente al baño y regresarse a su salón, como era la orden, como era lo importante, lo que hizo fue ir a salón por salón de toda la escuela primaria y decir que la Madre Superiora había dicho que se reunieran en el patio principal porque el mundo ya se iba a acabar. Así que entonces las maestras se espantaron. ¿La Maestra Superiora lo dice? La Madre Superiora lo dice. Pues si la Madre Superiora dice que el mundo se va a acabar es porque ya se va a acabar. Así que oiga, se hizo un alboroto ahí en el Colegio Hidalgo, todo el mundo aventándose, empujándose, y bajaron hasta el patio principal porque Mónica Esquerra había dicho que el mundo se iba a acabar. Yo estoy contando esta historia con la autorización de ella. Hablé con ella esta semana, le dije, ¿puedo contar esta historia? Y ella me dijo que sí, no había problema. Fue la primera profeta que yo conocí. El año siguiente, cuando mi madre fue a inscribir a Mónica Esquerra, estaba la madre que estaba ahí, la monjita que estaba haciendo las inscripciones ahí, siempre con la cabeza abajo, porque no miraban a la persona que hacía las inscripciones, con la cabeza abajo. Y entonces llega mi mamá y le dice, vengo a inscribir a Mónica Esquerra. Fue el único momento donde levantó la cabeza la monjita y dijo, no, Mónica Esquerra aquí ya no se recibe más en el colegio Hidalgo. Fue debut y despedida como profeta de mi hermana, pero fue la primera profeta que conocí. El mundo se va a acabar. Ahora, no fue la primer profeta o profetisa que yo he escuchado en la historia, en la vida, porque usted recordará el caso del señor William Miller, quien dijo en 1843 que el 21 de marzo Cristo habría de llegar a esta tierra. Él aseguró y dijo, bueno, hay diferentes cálculos en la Biblia, analizando el profeta Isaías, las 70 semanas de Daniel, haciendo unos 3-4 cálculos. La conclusión es que Cristo viene 1843, el 21 de marzo. La gente se quedó impresionada, logró convocar unos cuantos discípulos, seguidores de él, se vistieron de túnicas blancas, se subieron a una loma, en la loma se subieron a unos árboles para que cuando Cristo viniera en la nube no tuviera que bajar hasta la tierra, sino que ya los encontrara ya en el camino. Eso fue, y entonces, oiga, llega el 21 de marzo, llegó el 22 y nomás no llegó Jesús. Así que entonces él dijo, momento, es que ya hice bien el cálculo, me falló por 1 año. Así que vamos a esperarnos todo este tiempo, el próximo año nos vemos. Oiga, se preparó la gente dijo, bueno, pues cualquiera se equivoca haciendo cálculos, pues cómo no, también a veces uno calcula 1 kilo de jitomate y en realidad ocupaba 2 para la salsa. Así que regresaron, pasó 1 año, regresaron el mismo 21 de marzo, ¿y qué cree que pasó? No llegó. El Señor no llegó a la cita que William Miller había hecho. Esto provocó que mucha gente dejara de creer en Cristo, pero también dejara de creer en la iglesia. Pero te quiero decir una cosa, Cristo viene. El hecho de que el cálculo de William Miller haya fallado no significa que Cristo no viene. Cristo viene y viene pronto. Tal vez, si no escuchó el caso de William Miller, escuchó el caso de Edgar Whisenant. Qué bonito pronunció, Whisenant. Edgar Whisenant publicó un libro titulado 88 razones por las cuales creer que la venida de Cristo ocurrirá en 1988. Llegó el año de 1988. Él vendió 4,5 millones de copias del libro. Por supuesto, esto le crea a él una fortuna inmensa, pero Cristo jamás se apareció, provocando que mucha gente dejara de creer y de estar convencida de que Cristo había de regresar. Tal vez usted escuchó el caso de Harold Camping, quien en 1992 aseguró que Cristo vendría en 1994 y aseguró que llegaría no solamente en el 94, sino que estaría aquí el Señor en el mes de septiembre.
No llegó. Así que cuando no llegó dijo, se me fue, es que es en octubre. Y alguien preguntó, ¿por qué? Pues es que es el cumpleaños del hermano Alejandro. No, no sé. Es que es en octubre. En octubre se me falló el cálculo. Pasó octubre y jamás llegó. Lo cual provocó que mucha gente dejara de creer en Cristo y dejara de creer en su retorno. Pero a pesar de que todas estas personas, incluyendo mi hermana, se han equivocado en cuanto al retorno de Cristo, eso no significa que el Señor no viene. El Señor viene pronto y es importante que su iglesia se prepare para ello. Es importante que tú te prepares para recibir el retorno de Cristo. Cristo viene y aunque otros se hayan equivocado en cuándo es su llegada, el Señor viene y viene pronto. Por eso, cuando se trata de hablar del retorno de Cristo, te voy a decir una cosa, iglesia del Señor, yo prefiero a Cristo. Cuando hablamos de la profecía del retorno del Señor, no quiero escuchar a David Koresh allá en Waco, Texas, que nos queda aquí cerca a nosotros. No quiero escuchar las profecías de Nostradamus, no quiero escuchar lo que tenga que decirme Walter Mercado. Me interesa escuchar y yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Cristo es el que sabe hablar de lo que significa su retorno, su llegada, por 4 razones. La primera de ellas, te quiero decir que prefiero a Cristo porque Él sabía de lo que estaba hablando. Cuando Cristo hablaba, cuando Cristo hacía alguna profecía, Él sabía de lo que estaba hablando. Es el libro de Apocalipsis que nos dice, ahí en el capítulo 1, versículo 17, léalo conmigo, iglesia, dice, momento. Con ganas, vamos a leerlo, ¿le parece? Vamos a hacer, dice, cuando le vi, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Cristo era antes de que la creación haya sido fundada. Cristo ya era cuando ni siquiera el sol había sido instituido en el centro de nuestra galaxia. Cristo ya existía aun cuando los dinosaurios ni siquiera habían sido diseñados por el Señor, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces cuando Cristo ve la historia, no ve una pequeña porción como nosotros. Nosotros vemos la historia y vemos una pequeña porción de 40 años, nuestra generación, y vemos, bueno, yo nací, yo crecí, yo he vivido aquí, he vivido allá. Es una porción, pero Cristo ve todo el panorama porque ha existido desde la eternidad. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces su testimonio tiene mayor fortaleza. Una persona que tiene experiencia en esta vida, una persona que ha vivido, tiene más credibilidad que una persona que nada más ha estudiado. Una cosa es conocer las cosas nada por teoría y otra cosa es conocer las cosas por práctica. Hay gente que es más sabia y más profunda, más conocedora que aquellos que han pasado todo el tiempo metidos en los libros. Hay gente que ha vivido lo que es la vida. Hay gente que nunca ha ido a la escuela, pero entiende lo que es el sufrimiento de una forma mejor que aquel académico que ha entendido la filosofía del sufrimiento. ¿Me sigues o no? Amén. Es diferente. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. Jesús sabe de lo que habla porque es el principio y es el fin. Él ha existido antes de todas las cosas. Por eso prefiero yo a Cristo. Prefiero a Cristo, ¿sabes por qué? Porque cuando dice lo que dice, tiene sentido. Cuando Jesús dice algo, se puede comprobar no solamente con la Biblia, sino que se puede comprobar con la historia. Por ejemplo, cuando Jesús profetizó y dice que sus discípulos lo llevaban, y lo vimos esto en la película, que por cierto, la película del Hijo de Dios, pues, bueno, después comentamos eso. Un día voy a hacer una predicación respecto a la película del Hijo de Dios. Pero le decía que en una de las escenas llevan los discípulos a Jesús caminando por el templo y le dicen, mira esas piedras. Y yo me imagino que las tocaban. Piedras que no fueron trabajadas en Jerusalén, sino que fueron trabajadas fuera de la ciudad, porque en la ciudad no se podía emitir ningún tipo de ruido de construcción. ¿Sigues conmigo o no? Amén. Bueno, estas piedras hermosas se las están mostrando y Jesús con una autoridad hermosa les dice, ¿ven estas piedras? Que tardó Herodes 40 años en construir. Mismas piedras que el fundamento tardó Salomón 7 años en construir. Este templo será destruido en 3 días y en 3 días lo levanto de nuevo. Sí. Momento, Herodes, el gobernante más rico de la región, más influyente delante de Roma. Salomón, el hombre más rico del mundo y el rey más poderoso que haya existido sobre la tierra, tardó 7 años y este otro tardó 40. Y tú vienes y dices que en 3 días, te voy a decir por qué. Porque ese que está ahí no solamente es el rey como el rey Herodes, es un rey como el rey Salomón, es superior a Salomón, es superior a Herodes porque es el rey del universo, porque es el que vive y reina desde los siglos, por la eternidad. Cristo Jesús, lo que dice tiene sentido. Bueno, Él dice, será destruido y no quedará piedra sobre piedra, el templo. Oiga, en el año 70, un hombre llamado Tito
Viene, conquista la ciudad de Jerusalén y destruye el templo y literalmente, escúchame bien, iglesia del Señor, no quedó piedra sobre piedra. Ahora dime tú, ¿qué posibilidades hay de que alguien profetice algo y se cumpla exactamente al pie de la letra? Porque tú puedes decir, yo creo que va a llover hoy y puede pasar todo el día y no llueve. A menos que hayas lavado el carro. Siempre llueve cuando lavamos el carro. Siempre, siempre. ¿Eso por qué? No sé, el diablo es así. Pero el asunto es que, ¿qué posibilidad hay de que algo se cumpla exactamente tal y como se ha profetizado? Bueno, eso fue en el caso de Jesús. Y uno dice, bueno, es que en el caso del templo fue chiripón. El Señor, pues ahí le salió porque pues le salió. Pero piensa y ve un poco más adelante. Ve aquella profecía donde dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Cristo complementa todo esto porque cuando Dios le da la revelación a Moisés le dice, cuando un profeta diga algo, pruébalo. Si lo que dice se cumple, ese profeta recibió revelación de parte de Dios. Entonces, en el caso de Jesús vemos que no solamente se cumplió la profecía del templo, Tito lo destruyó y no dejó piedra sobre piedra. El fuego del templo continuó por muchos días después de la destrucción de Tito en el año 70, pero cuando Jesús profetizó la negación de Pedro, no solamente dijo, Pedro, lamento informarte que probablemente salgas corriendo. Eso es muy general. No le dijo nada más, Pedro, me vas a negar, porque eso es muy general. Sino que le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y uno dice, bueno, pues eso es muy general, porque pues... Y le dice, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Uy, no, pues ya con esa exactitud. ¿Y sabe qué fue lo que pasó tiempo después? Pedro lo negó 3 veces y lo negó exactamente antes de que cantara el gallo. Cuando, Deuteronomio 18:22, cuando un profeta hable y se cumpla lo que dice, confía en ese profeta, porque ese profeta ha recibido revelación de parte de Dios. Yo prefiero a Cristo, porque cuando dice lo que dice, lo dice porque sabe lo que está diciendo. De hecho, en este pasaje de Pedro, o en la oída de sus discípulos, dice, todos ustedes estaban comiendo, disfrutando de la última cena, dice, todos ustedes me van a traicionar. Bola de traidores. Bueno, no le dice así, pero yo me imagino que el Señor estaba pensando eso. Traidores. Van a correr, van a salir corriendo. Y aquel chamaco que está allá va a salir corriendo hasta desnudo, porque no era parte del grupo de los 12, pero estaba ahí Juan Marcos. Juan Marcos estaba ahí en aquel lugar. Su resurrección, él dijo, voy a ser levantado. Y una cosa es que uno profetiza su muerte, ¿no es cierto? Uno puede decir, voy a morirme. ¡Uy, qué gran descubrimiento! Algún día me voy a morir. ¡Wow, qué gran profecía! ¡Qué gran profecía! Pero que profetices que vas a morir y que al tercer día vas a resucitar, créemelo, eso es un gran mérito. Y Jesús no solamente profetizó su muerte, pero profetizó su resurrección. Eso le da al testimonio de Jesús una validez por encima de cualquier hombre. Eso le da al testimonio de Jesús una validez por encima de cualquier hombre. Por eso yo prefiero a Cristo. Cuando se trata de hablar del retorno de Cristo, yo no quiero escuchar la voz de ningún profeta. No me hables de lo que son tus cálculos, de las conclusiones a las que has llegado en el estudio bíblico. Yo quiero escuchar solamente a alguien, aquel que tiene el testimonio, aquel que ve la pantalla completa, la fotografía completa, que es el principio y el fin, que sabe de lo que habla, que la Biblia y la historia complementan lo que él ha hablado, que testifican de lo que es. Prefiero a Cristo. Pero en tercer lugar, prefiero a Cristo porque es confiable. Se puede confiar en él. ¿Cuántos de nosotros alguna vez han ido ahí a esas oficinas que dicen notario público? Venga aquí, oficina Don Trinquete. Aquí le hacemos le llenamos sus impuestos, le llenamos sus solicitudes de migración. Don Trinquetes, el lugar donde usted quiere hacer sus negocios. Oiga, usted entra a esos lugares y esa gente hasta el saludo que le hace. ¿Cómo está, paisano? Aquí le cuidamos su dinero. Y así, hasta como tipo serpiente, así del Edén. Y uno dice, este puro trinquete, pero ahí va la persona. Y ya le han dicho, no compres carros ahí en el dontrinquete.com. No compres carros ahí. Ahí va a comprar trinquete. ¿Por qué? Pues porque hablan español. Pues mejor aprende inglés, hombre. Es que ahí hablan español y hablan el idioma. Y además me ponen el tribal duranguense cuando llego ahí. Sí serás. Pues por eso te hacen trinquete. Pero el asunto es que en Cristo se puede confiar. En Juan capítulo 8 me da la razón por la cual yo prefiero a Cristo. Dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Wow, le voy a confesar que yo no puedo hacer esa pregunta.
Yo no le puedo hacer esa pregunta a esta audiencia. No tengo la cara para decirle a esta audiencia, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Peor aún, yo no me puedo parar delante de mi familia y decir, familia, ¿quién de ustedes no me puede acusar de pecado? Porque le voy a confesar que tanto esta audiencia como mi familia tiene razones suficientes para acusarme de pecado, como tanto usted, como yo, como cada uno de nosotros. Pero si Jesús se para en este lugar y dice, ¿quiénes de ustedes me acusan de pecado? Literalmente nosotros nos vamos a tener que mirar hacia el suelo porque no tenemos razones para culpar a Jesús. Dice la Escritura que Él vivió sin pecado, sin mancha, no mintió mentira, no abusó de nadie, no lastimó a ninguna persona, sino que por el contrario, con aquellos que lo lastimaron, Él fue como una oveja, como un cordero sin mancha, que llegó hasta el matadero. ¿Sigues conmigo, iglesia del Señor, o no? ¿Te das cuenta la diferencia? Nosotros no podemos decir, yo no tengo pecado. ¿A cuántos de ustedes se ha ofendido? Seguramente a más de algunos. Cristo no sabe lo que eso significa, por lo tanto su testimonio es confiable. ¿A cuántas personas has defraudado en tu vida? Piensa por un momento, has vivido ya 25 años, la mayoría de aquí, casi, la mayoría no pasa de 26. 26 años que has vivido en tu vida, has defraudado seguramente a muchas personas. ¿Cuántas veces has ofendido a tu esposa? ¿Cuántas veces has ofendido a tu esposo con tus actitudes? ¿Cuántas veces has hablado mal de tus hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces has renegado del trabajo que Dios te dio? ¿Cuántas veces has renegado de la situación en la que vives? Eso se llama pecado. Cristo no salió ningún tipo de pecado, ni de su boca, ni de su corazón. Por lo tanto, su testimonio es confiable. ¿Cuántos confían en los mentirosos? Yo no confío en los mentirosos. Si ya he experimentado la mentira de parte tuya por una vez, es muy difícil que vaya a confiar la segunda vez. Si ya he experimentado decepción por primera vez de parte tuya, es muy probable que no vaya a confiar en ti. ¿No es la misma naturaleza que tú tienes? Cuando alguien nos ha decepcionado, es muy difícil que confiemos en Él. Bueno, déjame darte una buena noticia. Cristo jamás te ha decepcionado porque de su boca no sale mentira, de su corazón no sale abuso. Es una persona íntegra, totalmente, que no podemos acusarla de ningún tipo de pecado. De hecho, el pasaje dice, Pedro lo pone en estas palabras. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, dice la Nueva Traducción Viviente. No cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. De hecho, Pedro y Pablo lo ilustran de manera diferente. Pablo dice, aquel que no cometió ningún pecado, di conmigo, ningún pecado. Ningún pecado. No dilo con fuerza, ningún pecado. Ningún pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hecho justicia. Cuando Jesús habla de su retorno, cuando Jesús habla de su venida, yo prefiero a Cristo, porque su testimonio es confiable, porque jamás me mentiría, jamás me diría, voy a ir allá a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo le creo esa palabra, porque si Él lo dijo, Él va a regresar. Pedro dice, no piensen que el Señor ya no va a regresar, no piensen que se está tardando. Lo que Él quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y te hago el llamado a ti, permíteme hacer este paréntesis. Si aún no has tomado el paso de arrepentimiento, es decir, entregado totalmente tu vida. Y cuando digo tu vida, no me refiero a tus finanzas, me refiero a tu mente, a tu corazón, entregárselo a Cristo. Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Dios no quiere tus finanzas. Te lo repito, Dios no quiere tu dinero, especialmente si es un dinero mal habido. Dios lo que quiere es tu mente y tu corazón. Es lo que Él quiere. Y finalmente, yo le creo a Cristo y prefiero a Cristo porque nos ama. Porque le ama. Cuando usted ama a alguien, le va a decir la verdad. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Cuando usted ama a alguien, usted le dice la verdad, aunque le duela, pero le dice la verdad. Y usted sabe que lo aman porque le dicen la verdad. Dice, porque si no, no le diría. Alguien que lo ama, escuchen bien esto, este es un ejemplo muy simple, pero alguien que lo ama, le dice hasta cuando trae un objeto volador no identificado aquí en la nariz. De verdad. Porque no quiere que lo vean con ese objeto otras personas. No quiere que pase la vergüenza. ¿Alguna vez ha tomado leche con chocolate y entonces aquí le queda como la sonrisa del guasón? Y usted dice, ay, qué bien, ando contento, ando bien, pero con su chocolatote acá. Y el que le ama llega y le dice, a ver, ven. Y limpia lo que tiene aquí. ¿Por qué razón? Porque le ama. Si te dicen algo que te duele, te lo dicen porque te aman. Cristo me va a decir la verdad, Cristo me va a decir lo auténtico, Cristo me va a decir lo que es verdadero, porque me ama. Y por esa razón, porque me ama, yo prefiero a Cristo.
¿Por qué razón? Porque muchos de aquellos que me dicen que Cristo va a retornar, que Cristo va a volver, realmente no lo dicen porque me amen o porque sientan alguna afección por mí. Lo dicen por sus propios intereses. ¿Cuántos líderes no surgieron? Usted recordará el caso del famoso Jim Jones, que se fue a la Guyana, que decía y convenció a sus seguidores de que se fueran por él, porque ellos iban a recibir al Señor en aquel gran lugar, la famosa gente del templo. Recuerda aquel caso, si usted pues lo recuerda. Cristo no busca su propio bienestar. Cristo me habla la verdad porque me ama. Yo prefiero a Cristo, iglesia del Señor. No sé si tú prefieras a Cristo. ¿Prefieres a Cristo? Prefiere a Cristo porque Él te ama. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Disculpe, 9:36 de Mateo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La misma idea el apóstol Pablo la retoma tiempo después en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que te ama te dice lo que le molesta, te dice la verdad, pero el que te ama verdaderamente está dispuesto también a sacrificarse por ti. Cristo profetiza, Cristo habla de su retorno, Cristo va a regresar por nosotros, pero su mayor motivación es el amor. Cristo te ama, que no se te olvide, que este sea el motor de tu vida, que esta semana que comienza el día de hoy, eso sea tu motivación más grande. Cristo me ama, Cristo va a regresar. Ojalá que en tus oraciones ahora estés incluyendo esta oración, esta frase pequeña: Señor, ven pronto. Señor, regresa pronto. Sinceramente, ya me quiero ir contigo, Señor. Ojalá que no estés distraído con tus estudios, ojalá que no estés distraído con tu trabajo, pensando que tu destino es pasar esta vida y vivir en esta existencia, vivir en este planeta por el resto de tus días. Tú no estás llamado para habitar esta tierra, estás llamado para la eternidad. No fuiste creado para estar en este planeta. Fuiste creado para la eternidad, por lo tanto que tu oración refleje una verdad muy importante. Cristo viene pronto. Señor, ven pronto, porque te prefiero a ti. Vamos a entrar en una invitación. Si hay alguien entre nosotros